Y empezamos la segunda mesa redonda. El título es Ejecuciones hipotecarias y fondos... bueno, me lo han puesto en catalán, buitres. Me han puesto bultos, que queda más suave, pero es buitres. Soy la moderadora, me llamo Lourdes García, soy la secretaria de la Asociación 500x20 y los ponentes van a ser Celia Cánovas, a mi derecha, José Ángel Gallegos, a mi izquierda, y Jordana, aquí a mi ladito, Andrés Jordana. Empezamos ya y la primera ponencia es la de Celia. Celia tiene un bufete de abogados aquí en Barcelona, es abogado en ejercicio desde hace 32 años, especialista en Derecho Inmobiliario, Derecho Civil, ex senadora en Madrid, hija de familia de abogados. Y esperamos que con Celia iniciemos una provechosa colaboración. El título de lo que nos va a contar Celia es Actualidad de las ejecuciones hipotecarias y las cláusulas abusivas. Ahora no se me oye. No. Pero no he tocado. Actualidad de las ejecuciones hipotecarias y las cláusulas abusivas. Celia, por favor. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por haberme invitado. Ante todo, pues como ha dicho Lourdes, soy abogada, ejerzo desde hace ya más de 33 años y ahora pues estoy versada absolutamente en el tema inmobiliario y en el tema de las hipotecas, ejecuciones hipotecarias y todo lo que deriva. De hecho, tengo a mi hija conmigo también, hoy no ha venido, pero que está dedicada a estudiar, la tengo centrada en el estudio, en de la jurisprudencia, en todo el tema del procedimiento de ejecución hipotecaria que se nos ha ido complicando a los abogados conforme ha pasado el tiempo. En primer lugar, también estoy con Juan Moreno, yo pues también fui senadora, al tiempo que él fue diputado en Andalucía, yo fui senadora por Podemos y también os tengo que decir pues que yo me marché de allí y no quiero estar cerca de la política bajo ningún concepto. Yo tenía muchas ideas para cambiar, para introducir cambios y habían muchos intereses, no lo sé, la cuestión es que no se tuvieron en cuenta ninguna de las posibles aportaciones que mi experiencia pues, podía dar, dentro de las limitaciones que yo tenía. Por lo tanto, la experiencia, pues bueno, es una experiencia, pero mi vocación es ejercer la abogacía y defender a la gente, el ejercicio, defender los derechos de la gente en particular, ¿vale? ¿Qué os puedo decir? La situación actual la tenemos porque hay una historia breve, pero hay una historia en el procedimiento hipotecario, ¿vale? Yo os voy a hablar desde un punto de vista práctico. Pensemos que después de la crisis famosa del año 2008 empezaron a haber los impagos de la hipoteca, porque la gente fue despedida, la mayor parte de la gente se quedó sin trabajo. Bueno, una cosa que era impensable hasta ese momento, que era una familia que dejase de pagar la hipoteca, porque incluso cuando yo empecé a ejercer la abogacía, en el despacho apenas veíamos impagos de hipoteca. Impagaba la hipoteca, pues prácticamente un delincuente. Esta era la visión que teníamos de la hipoteca. Nos regíamos por una ley del año 43, en la cual no se contemplaban motivos de oposición para defendernos en un procedimiento de ejecución hipotecaria. ¿Por qué? Porque prácticamente nadie la impagaba. O sea, las únicas causas de oposición que habían eran el pago o la falsedad de la escritura. Fíjate tú, solamente podíamos decir esto. Claro, cuando empezamos a impagar la hipoteca y empezamos la gente, los abogados, los activistas, la gente que se preocupa de verdad por los derechos de la gente y empezamos a ver que esto de las hipotecas era y sigue siéndolo, cuidado, que aunque se ha modificado la ley, sigue siendo un abuso total lo que está haciendo la banca. Cuando empezamos a preocuparnos, empezamos a plantear oposiciones, empezamos a decir cosas por escrito, nos empezaron a llamar locos y poco a poco
Y estoy hablando así, tengo aquí un tocho preparado de cosas y de sentencias, pero casi que voy a explicarlo con palabras sencillas para que todo el mundo me entienda, porque así yo creo que captaremos mejor la cuestión, ¿no? Porque si me pongo a citar sentencias del Tribunal Superior de la Unión Europea y todas estas cosas, pues aquí nos vamos a perder. En definitiva, todo empieza porque 4 locos nos ponemos a pensar, ¿no? Y a decir, esto no puede ser, vamos a luchar contra esto. Tenemos una ley de consumidores y usuarios desde el año 84 y que resulta que yo prácticamente, yo cuando estudio la carrera y empiezo a ejercer, insisto, que hace unos cuantitos años, pues no lo habíamos aplicado. O sea, yo casi nadie me había explicado esta ley y lo veíamos como algo muy abstracto todo esto, ¿no? No parecía que se abusase de la gente, veíamos muy normal que nos cortasen la luz si no pagábamos, veíamos muy normal firmar contratitos con letra pequeña, veíamos muy normal la hipoteca que firmamos, que lo digo por experiencia propia, a mí me ha venido gente al despacho, que me imagino que estaréis algunos en los mismos casos, que han firmado novaciones, que han firmado escrituras, novaciones, y que ni siquiera tenían una copia de esa escritura. Los he tenido que mandar al banco, los he tenido que mandar a los notarios, averiguar, porque no sabían ni siquiera dónde estaba su escritura. Esto claro, era tal la confianza que se tenía en el sistema y en la banca, que bueno, que tu director de banco te lo solucionaba todo, ¿no? Y claro, cuando de pronto recibes una demanda de ejecución hipotecaria es cuando vas al abogado y el abogado te pide papeles y dices, ostras, pues es que no tengo nada, ¿vale? Y te empieza a pedir un cuadro de amortización y claro, ¿qué es eso? Pues vas al banco, ¿qué es eso? Oye, perdone, usted sabe perfectamente lo que es y he tenido que enviar burofaxes, he tenido que plantarme en un banco a exigirlo y amenazarlos con denunciarlos porque no querían entregar esos papeles. No, es que no lo tenemos nosotros, es que esto pertenece a no sé quién. Digo, me da igual, usted está cobrando, usted figura como demandante en un procedimiento. Por lo tanto, usted tiene que tener este cuadro y ese cuadro salía. Lo que pasa que hay que ponerse, hay que insistir y tienes que, dentro de la indefensión que siente la gente, lógicamente, y la ignorancia, porque es muy normal, cada zapatero a sus zapatos, a mí no me pongas a coser porque no tengo ni idea, por ejemplo, pero de derecho sí que sé, y sé pelearme con un banco y sé pelearme con la gente. Claro, te viene una persona que está absolutamente indefensa y que no sabe cómo empezar todo esto, y todo le viene grande. Entonces nos encontramos en una fase, y voy a ir muy rápido porque si no se me va a comer el tiempo, una fase en la que no había motivos de oposición, empezamos a introducir, se empieza a hablar de cláusulas abusivas, pero tiene que haber una sentencia promovida por un señor con un abogado de oficio, ¿vale?, que tuvo la decencia de, al final acudió a un abogado, pero que no le cobró un duro por ir a Europa, y consiguió por primera vez introducir en la jurisprudencia que un deudor podía oponerse por cláusulas abusivas. Al cabo, pero no de forma inmediata, esto estamos hablando del año 2013. 2013 hasta el 2015, o 2013 más tarde, no se introduce la posibilidad de legal, en un precepto de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de que el abogado pueda contestar a la demanda en base a la existencia de cláusulas abusivas. Luego ya hablaremos de qué era abusivo según el juez o no, porque claro, aquí esto es otro cantar. Yo hablo del procedimiento, vamos a decirlo así. Procedimiento, bueno, pues muy bien. Luego resulta que perdíamos, porque claro, no había apenas jurisprudencia y todo estaba en contra, porque ni el Tribunal Supremo estaba preparado para esa avalancha de procedimientos, ni tenía una doctrina clara, lo único que sabía es que nos tenían que entumbar las máximas demandas posibles. ¿Qué pasa? Que si nos desestimaban la demanda, como así ocurría, vamos a decir, en el 90% de los casos, no se permitía recurrir, no se permitía, no daban la posibilidad de interponer un recurso de apelación. En cambio, si el banco, al revés, si nosotros ganábamos ese 10%, por decir algo, que creo que sería menos, el banco sí que podía recurrir. Entonces no estábamos en igualdad de posición. Pues se tuvo que ir otra vez a Europa, ¿vale?, para que Europa dijese que eso iba contra el derecho
del consumidor, contra el principio de igualdad, de acceso a la jurisdicción, de igualdad de armas, vamos, contra el derecho más elemental del consumidor. Poco después, porque claro, el legislador español ha ido, hablo de la legislación desde el Congreso de los Diputados, ¿no? Ha ido tirando siempre, pues ha ido a remolque de estas sentencias del Tribunal Europeo, porque no existía legislación. Luego, bueno, oye, ¿cuándo va a entrar en vigor la posibilidad de introducir las cláusulas abusivas? Otro motivo de discusión. Es decir, hasta yo no podía cuando que yo quería, sino, no, tiene un mes, según la sentencia, según el Tribunal Supremo, cuidado, aquí el Tribunal Supremo, sin tener competencia, se reunía en pleno, en la sala del Tribunal Supremo, sala primera, y decía, vamos a sentar jurisprudencia sobre este asunto. Como ya ha pasado con el tema de los actos jurídicos documentados, que ahora ya no se paga con la nueva ley, pero hubo un pleno especial por este asunto. Es decir, el Tribunal Supremo, temiéndose que iba a haber unas sentencias disparatadas y muy dispares, porque son normalmente procedimientos que no llegan al Tribunal Supremo, ¿qué pasa? Pues dicta, dice, pues no, se podrán oponer cláusulas abusivas transcurrido máximo un mes desde la entrada en vigor de la ley, ahora no recuerdo el número de ley y el número de, cuando se publicó esta ley exactamente, que introduce la posibilidad procesal de oponer estas cláusulas. ¿Qué pasa? Que a mucha gente se le había pasado el plazo, porque mucha gente y muchos abogados, saber, yo porque estaba metida en el tema y estaba muy atenta a todo esto, pero claro, si no te dedicas a esto y te viene, por ejemplo, de oficio un tema de este tipo, pues se te había pasado el plazo, porque no estabas atento. Bueno, pues otra vez se tuvo que ir a Europa, ¿vale?, para volver a decir que este plazo tan corto desde cuándo se podía oponer uno por cláusulas abusivas, pues Europa tuvo que volver a decir que no era válido decir que desde la publicación en el BOE de la modificación había 30 días, sino que era un tema que el juez de oficio tenía que apreciar. De esta manera, aunque no lo diga, bueno, sí que lo dice la ley en algún trocito, pero muy pequeñito, pero ya los jueces ya te lo ponen en el formulario cuando admiten a trámite la demanda, ya te ponen una parte que te dicen, ojo, le doy trámite por si contiene cláusulas abusivas para que se oponga, ¿vale? Y estamos en esa fase, hemos superado gran parte de los motivos principales, vamos a decir, de las cláusulas principales que se aducían como abusivas, pero se están quedando en el aire y sin resolver. Una de ellas, por ejemplo, el tema del Euribor, que es importantísimo, que es un tema, no soy una experta, pero quiero meterme porque lo veo muy interesante y además con toda la razón. Es como el tema del IRPH, por ejemplo, que se ha declarado que es abusivo por parte del Tribunal Superior de la Unión Europea y en cambio el Tribunal Supremo pues no quiere que sea abusivo. Nos va introduciendo requisitos añadidos a la jurisprudencia europea para que en España no podamos excepcionar la nulidad de este índice, que es otra barbaridad. Es como parecido, el razonamiento es parecido al que ha dicho mi compañero Juan Moreno, del tema de que no se puede quedar a su arbitrio, al arbitrio de la banca, la fijación del interés, ¿no? Y aquí estaríamos en lo mismo. El concepto es el mismo, lo único que es diferente cálculo, pero es lo mismo. En cambio, el Tribunal Supremo ha dicho que no. Y las audiencias, y sobre todo la audiencia de Barcelona, que las audiencias provinciales, que son las que resuelven los recursos, se han convertido en delegaciones del Tribunal Supremo. Delegaciones territoriales en este aspecto. Esta es la triste realidad. Son delegaciones territoriales. Entonces, ¿qué pasa? Que yo pongo una demanda, la pongo con toda mi fe y con todo mi conocimiento y con todo mi esfuerzo para ganarla y a lo mejor puede ser que algún juzgado de primera instancia me dé la razón, si es que logra entender lo que estoy diciendo, pero que cuidado, tenemos el nivel de la... Yo lo siento mucho, pero tengo que decirlo públicamente, tenemos un nivel muy bajo de conocimiento jurídico en la hornada de jueces que tenemos actualmente, porque ahora, claro, me está pasando
que yo ahora me considero como la mamá de ellos, ¿no? Por edad, ¿no? Claro, y me veo que en el juicio digo, oye, pero si puedo ser tu madre. Antes no, yo me veía, ay, mira, ay, qué miedo me dan, ¿no? Que soy jovencita, hoy. No, ahora yo puedo ser la madre de la mayor parte de los jueces que hay sentados ahora, ¿vale? Con lo cual, vamos, generación, son gente pues que no tiene, para mí, según mi criterio y según el criterio de muchos compañeros, la suficiente especialización para decidir según qué cosas. Igual que hablamos del tema de violencia de género, etcétera, etcétera. Bueno, se han creado juzgados teóricamente especializados, pero sigue sin haber esa empatía que tiene que haber en este tipo de juzgados, ¿no? Aquí lo mismo, estamos hablando de una familia que impaga la hipoteca y tú le sigues tratando como si fuesen delincuentes, porque esa es la visión que tiene un juez. Y hablo en general, no nombro a nadie ni menciono a nadie para que no se ofendan, pero esta es la realidad. Te siguen mirando como que defiendes a un delincuente. Por tanto, todo lo que dices es porque no quieres pagar la hipoteca, te estás inventando excusas para no pagar. Esta es la premisa mayor. Y entonces, si alguno quiere, tiene ganas, bueno, te escucha el día del juicio y escucha de pronto la pericial. Esto me pasó en un juicio muy interesante, porque ahora ya le digo, hemos superado la barrera de las cláusulas abusivas y ahora estamos yo por lo menos en nuestro despacho hemos avanzado todo aquello porque ahora ya las demandas de ejecución ya no son por los típicos motivos y las demandas y las oposiciones. Ya no se puede oponer casi uno por los motivos que se oponían al principio. Ahora nos estamos reinventando y estamos viendo otros motivos que, como hemos dicho, ahora aquí se están colocando las primeras piedras para hablar del Euribor. Hay que seguir machacando el tema del IRPH, que es otra barbaridad tremenda. Hay que seguir en ello. Pero es que hay muchas más cosas. Por ejemplo, y esto también lo quería explicar brevemente, que nadie cae en eso. Y yo he caído gracias a un experto, un profesor matemático que me hace periciales muy bien de precio, además porque está metido en el asunto y quiere ayudar. Bueno, este señor se da cuenta, gracias a sus conocimientos matemáticos, que la mayor parte de fórmulas, como alguna que hemos visto por ahí arriba, que salen en las hipotecas para calcular la cuota que vas a pagar cada mes, no el tipo de interés, que el tipo de interés puede ser el Euribor, el no sé cuánto, no, cómo se calcula la cuota, es decir, qué porcentaje va a capital y qué porcentaje va a intereses, ¿vale? Y es aquí otro de los grandes abusos que se están produciendo, porque muchas veces ni siquiera se pacta, es decir, el banco te cobra la cantidad que le parece. Te dice, es que te aplico el sistema francés, el sistema alemán. ¿Dónde yo he pactado esto? Yo no he pactado nada. No he pactado ningún sistema. Simplemente me aplican lo que quieren. Y esto es lo mismo que ha dicho Juan Moreno cuando hablaba del Euribor y de cómo se calculaba, que se queda al arbitrio de una de las partes la fijación del precio. ¿Por qué tengo que amortizar? Si yo pago una cuota por ejemplo, de 1.000, amortizo 10 y el resto son intereses, ¿por qué no amortizo 900 y pago 10 de intereses? A ver, ¿qué problema hay? Si no está pactado. No está pactado. Entonces te encuentras con jueces que le pones por delante una prueba pericial en este sentido y te dicen, no, pero para eso está el sistema, pero lo dan por supuesto, es el sistema francés, el sistema no sé cuánto, y ese señor ya ha venido pagando y no ha protestado. ¿Qué va a hacer este pobre hombre? Si no paga, se queda el banco con su piso. En definitiva, los jueces no entienden, por falta de medios, por falta de conocimientos, porque no tienen eso, tienen cientos de expedientes encima de la mesa y no se pueden estudiar un tema como me lo puedo estudiar yo. Eso también hay que comprenderlo. Pero ni siquiera atienden a las periciales, que sí que procuramos que sean lo más claras posibles. Ahí hay una gran baza, una gran cantidad de hipotecas que no tienen ese índice, esa fórmula pactada. Bueno, por decir algo, porque aunque se hubiese pactado tampoco nos hubiésemos enterado, ¿eh? Pero bueno, hay otras fórmulas que sí que están pactadas, curiosamente. Pero claro, este matemático me tuvo que explicar, porque yo no soy matemática, que soy de letras, que resulta
que la fórmula estaba, de tanto copia y pega, estaba errónea, estaba equivocada, daba un resultado imposible. Y de eso, claro, nadie cae. Y eso se lo tiene que decir un perito a un juez. Pero aún así te contesta el juez, el sistema francés, el sistema ruso, el sistema el que sea, con tal de que este señor se vaya a la calle. Me quedan 2 minutos. Estoy intentando ser muy práctica, muy práctica. De hecho, hay muchas posibilidades de defensa, pero ya en un avance muy superior al que estábamos hace unos años. Y claro, tendremos que interponer muchas oposiciones como esta y como la del Euribor y como todo esto, y muchas, hasta que por fin vaya a Europa y por fin alguien en el Tribunal Superior correspondiente o bien el Tribunal Supremo deje de actuar como lo está haciendo. Porque yo tengo que decir, y ya termino, que uno de los motivos, bueno, y lo que me hace cada día más escéptica, ¿no?, de nuestros políticos, sean de la clase que sean, del partido que sean, yo ya no hablo de partidos, hablo de los políticos, que son una clase profesional, son personas que se dedican de forma profesional y no se dedican a lo que debía ser un servicio público, ¿no? Y por tanto a defender los intereses verdaderamente que preocupan a la gente. Pongan ustedes las noticias, ponen las noticias y veréis de qué están hablando, de cosas que a ti ni te van ni te vienen muchas veces. Y se pelean, y nos peleamos nosotros también, de paso. Por tanto, personalmente, no creo en los políticos no velan por nuestros intereses y el Tribunal Supremo está pervertido en este sentido porque está el Poder Judicial, y esto es público y notorio, que está nombrado por el Ejecutivo. Hay, por tanto, una perversión en nuestro sistema. Y mientras exista esta perversión, no tendremos jueces verdaderamente imparciales y no tendremos unos jueces que verdaderamente nos defiendan. Y muchas gracias y perdonad el rollo. Gracias, Celia. Muy bien. Ahora nos va a hablar José Ángel Gallegos. Es un abogado con larga experiencia en derecho hipotecario y colaborador de 500 por 20 desde que nos opusimos a la dación en pago. ¿Sabéis lo que es eso, no? Pues desde entonces y más allá. Él nos va a hablar sobre el papel de la justicia en las ejecuciones hipotecarias. Buenas tardes a todos. Como vamos con el tiempo contado, pues entro ya directamente en el asunto. Una de las maneras mejores de hacerse entender cuando alguien explica algo a alguien, pues es usar analogías, comparaciones y similares, ¿no? Entonces yo voy a empezar con dos analogías, ¿no? Una situación muy común es la de una persona que se ha hecho un análisis de sangre, ¿no?, y se encuentra frente a su médico y el médico le dice que tiene el colesterol alto, ¿no? Y le dice, bueno, pues ahora que tienes el colesterol alto, tienes 2 opciones. O haces dieta y ejercicio o te tomas estas pastillas, ¿no? El 99,99% dice las pastillas. Bueno, pues los deudores hipotecarios que venís a estas charlas desde hace años sois como estas personas. O sea, os dicen dieta, ejercicio o pastillas. Y vosotros decís, ¿pastillas? ¿No? ¿Qué sería la dieta y el ejercicio que vosotros rechazáis y no queréis hacer? Pues luchar políticamente. Yo creo que, bueno, como hay gente que tiene años aquí, pues aún se acordará de lo que era eso, ¿no? O sea, lo que hacían la gente en los años 70. Eso es, me refiero, pues, manifestarse, hacer huelgas, plantarse, el pelearse con el gobierno, pelearse con los jueces y, sobre todo, pelearse con los bancos. Pero pelearse de verdad, ¿no? No sé, por poner un ejemplo, decir, pues vamos a hacer una huelga de pagos. Ahora vamos a convencer a todo el mundo para que nadie pague
sus préstamos al banco. Una cosa así, una cosa de realmente, de verdad, contundente, ¿no? O sea, de pegarse de verdad. ¿Qué sería el tomar pastillas para no tener que hacer eso? Pues ir a buscar abogados y dice, oye, mira, es que el banco me ha puesto en demanda de ejecución hipotecaria, mira a ver qué puedes hacer para defenderme. Por eso, en estas charlas, precisamente, suelen ser protagonistas abogados. Y en esta no es ninguna excepción, cuando de realmente lo que deberían ser protagonistas es otro tipo de personas, ¿no? Y esto es del mismo modo que cuando tienes el colesterol alto no es lo mejor, no es la mejor solución tomar pastillas, sino la otra. Cuando tienes este problema no es la mejor solución dejar el tema en manos de abogados. ¿Por qué? No porque los abogados no tengan buenas intenciones ni nada de esto, ¿no? Porque lo que se puede conseguir es muy limitado, muy limitado. Porque de entrada quien va a tener que resolver va a ser la Administración de Justicia, que la Administración de Justicia no está al servicio del ciudadano, sino que está al servicio del Estado, y el Estado está al servicio de los poderosos, y en este caso los poderosos son los bancos. Entonces, ya de entrada has renunciado a conseguir lo máximo, o algo importante. Dices, me voy a conservar con lo poquito que se pueda conseguir por esta vía. Algunos pensáis, bueno, pero no es tan malo como se dice, ¿no? Porque, bueno, no son los abogados típicos, porque los abogados típicos defienden a bancos, no son abogados alternativos, ¿no? Mira, defienden a la gente. Bueno, pero al final es lo mismo. Esto es como si en lugar de tomar píldoras de las farmacéuticas, tú dijeras, bueno, yo eso lo doy de lado y me busco medicina alternativa. Me voy a una botica y pido plantas, ¿no? O plantas medicinales, que esto es muy alternativo, muy sano, muy natural. Sí, de acuerdo. Será menos malo que lo otro, pero sigue siendo lo mismo. Tomar algo para no hacer ni dieta ni ejercicio. Bueno, acabo con la primera analogía y voy con la segunda. No sé si os suena una palabra que se llama Wunderwaffen. Es una palabra alemana, pero es una palabra alemana que desde la Segunda Guerra Mundial pues trascendió mucho, ¿no? O sea, que puede ser que la conozcáis. Literalmente la palabra Wunderwaffen significa armas milagrosas. Armas maravillosas, perdón, literalmente. En castellano se le ha traducido más bien como armas milagrosas. Y esta expresión se hizo conocida durante la Segunda Guerra Mundial porque cuando a los alemanes se les volvió en contra la guerra y ya veían que lo tenían muy difícil, las esperanzas de los dirigentes nazis, de Hitler sobre todo, pasó de depositar sus esperanzas en su ejército y en sus generales en las armas que estaban en desarrollo, ¿no? Y con eso pensaban darle nuevamente la vuelta a la guerra que se había puesto en contra de ellos y pensaban ganarla, ¿no? No sucedió así, como todos sabéis. Últimamente en las noticias se ha vuelto a escuchar esta palabra, ¿no? Con motivo de la guerra de Ucrania, porque no sé si habéis dado cuenta que el presidente ucraniano, Zelensky, continuamente está pidiendo armas a los países occidentales, ¿no? Y un ministro alemán, a raíz de estas peticiones, de estas continuas peticiones de armas, dijo, Zelensky cree en Wunderwaffen, ¿no? Y esto dice mucho. Bueno, pues aparte de Hitler y de Zelensky, hay unas personas aquí en España que creen en Wunderwaffen, que son los deudores hipotecarios. Vosotros, ¿no? Vosotros venís a estas charlas a ver que os cuentan, a ver qué nuevas Wunderwaffen tenemos para aquí plantar cara a los bancos. Y bueno, no está nada mal el tener buenas armas para defenderse de los bancos y no está nada mal que haya personas buscando nuevas armas para defendernos de los bancos. Pero hay que tener algo en cuenta. Si se tienen buenas armas y luego no se consiguen los resultados, es que aquí algún problema ha habido.
nosotros ya hemos tenido Wunderwaffen, ¿no? Tuvimos las cláusulas abusivas y especialmente el vencimiento anticipado. Tuvimos también las titulizaciones, o tenemos. El vencimiento anticipado no ha dado el resultado que debía dar, pero ha dado un bastante resultado. Las titulizaciones han dado muy pobre resultado para lo que eran las titulizaciones. Entonces uno tiene que reflexionar sobre esto y dices, ¿qué pasaba con esto? ¿Es que realmente no eran tan maravillosas como nos la pintaban y no han funcionado? ¿O sí lo eran? ¿Y qué ha pasado? Bueno, pues si las analizas, nuevamente las vuelves a mirar, dices, no, es que esto sobre el papel tenía que ser, vamos, contundente, tenía que acabar con la banca, pero vamos, tanto una cosa como la otra. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no han funcionado? Bueno, porque siguiendo con la analogía de la militar, ¿no? Porque a fin de cuentas esto es una lucha, es que una guerra no solo son las armas, hay más cosas. Entonces, nosotros hemos tenido buenas armas, parece que siguen apareciendo buenas armas, pero nos sigue fallando otra cosa, que es lo que decía antes, ¿no? La gente. En alemán, la palabra gente es Leute, ¿no? Pues en España tendremos Wunderwaffen, pero no tenemos Wunderleute. No nos sirven de nada. Las buenas armas, al final, no las sabemos aprovechar y se quedan en nada, ¿no? Entonces yo creo que deberíamos pensar muy seriamente sobre esto y sobre todo cuando vamos a escuchar y nos hablan de temas nuevas, nos hablan del Euribor o nos hablan de nuevas maneras de atacar el tema del retracto del crédito litigioso o cualquier otra cosa que le ocurra. Dices, sí, pero si no seguimos haciendo, no hacemos lo que tenemos que hacer, nos pondrán armas maravillosas en nuestras manos, no sabremos aprovecharlas y al final no conseguiremos, al menos no conseguiremos todo lo que deberíamos que conseguir. Porque con el vencimiento anticipado, si está muy lejos de haber conseguido lo que se debía haber conseguido, pues se ha conseguido bastante. Bueno, acabo con las analogías y paso a hablar ya de lo que es la actualidad de las ejecuciones hipotecarias. Hasta el año 2019, en que salió la famosa sentencia del Tribunal Supremo del 11 de septiembre, la 463, había una situación de, si no de lucha judicial, jurídica, sí, al menos de forcejeo, ¿no? Se movían y parecía que al final ese forcejeo con esa sentencia parecía que se había acabado, ¿no? Se había decantado, ese forcejeo se había decantado definitivamente de parte de la banca y de parte de la Administración de Justicia que está a su servicio, ¿no? Y desde entonces, digamos que se mantiene esa situación. Hay como una situación de que ya ahora en las ejecuciones hipotecarias no se puede hacer nada, no se puede hacer nada para conseguir un sobreseimiento o un resultado bueno, ¿no? Se ha mantenido así y desde entonces, pues no hay cambios. Yo recuerdo que hace como un año tuvimos una charla y comentamos esto mismo y no he visto que haya un cambio que vuelva a la situación anterior. Desde ese momento, después de dedicarnos los abogados a tratar de acabar y sobreseer las ejecuciones que de acuerdo con esa sentencia se debían sobreseer, algunas ha sido fácil, otras ha costado. A mí en este mismo año de 2022 me han sobreseído algunas cuantas, han pasado ya 3 años, y otras no hay manera. Hay jueces que ni siquiera con la sentencia del Tribunal de Justicia del Tribunal Supremo quieren sobreseerlas, ni siquiera con esa. Pues bueno, vamos capeando el temporal y yo diría que defendiendo a la gente un poco con las astucias procesales que has aprendido y que encuentras. En aquella charla hablé, por ejemplo, de una sentencia, de una ejecución que se había sobreseído y era la segunda ejecución que se le sobreseía a esta familia y se le había sobreseído porque la hipoteca no estaba inscrita en el registro de la propiedad, que es una cosa
que hemos sabido desde siempre, que siempre se ha sabido que se debe ser así, los jueces se la pasaban por el forro, y en este caso, no sé por qué, pues hubo una juez que dijo, no, la hipoteca en el registro de la propiedad consta a favor de Cataluña, de Caixa Cataluña, y usted se llama BBVA, por tanto, la sobreseo. Sorprendente, se lo digo así. A veces también me he encontrado con errores a la hora de solicitar la adjudicación tras la subasta que bloquean la adjudicación. Pero claro, no son cuestiones ya de procedimentales y que no son generales, no como por ejemplo el vencimiento anticipado, que es una cosa que todas las hipotecas tenían. El que un banco se equivoque a la hora de pedir la adjudicación y no lo hago correctamente y eso te permita impedir la adjudicación, pues es algo puntual, es algo casuístico. Y la verdad es que seguimos en esta tesitura, ¿no? Yo lo único que he notado, la única novedad que me he encontrado en este tiempo ha sido una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 8 de septiembre que volvía a retomar el tema del vencimiento anticipado y contradecía nuevamente a lo que está diciendo el Tribunal Supremo y decía que, vamos a ver, si la cláusula de vencimiento anticipado es nula y aunque ello implique la nulidad del contrato, si el ejecutado quiere que se sobresea la ejecución, pues se tiene que hacer caso. Eso es lo único. Pero me llama la atención que cuando anteriormente salían sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, corrían como la pólvora y se hablaba mucho de ellas. Y sin embargo, esta sentencia ha pasado inadvertida. Entonces, esto me da la sensación de que ya, porque ya estamos en este momento en el que ya damos por hecho que la balanza se ha decantado de parte de los bancos y que ya es igual que salga una nueva sentencia del TJUE o salga de lo que salga, pues que ya está, es la línea, es esta, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tenemos que volver, no sé, a coger ímpetu de donde sea para volver a revertir esta situación, porque si no, ahora mismo lo que pasa es esto, ¿no? Que las ejecuciones siguen hacia adelante. Yo actualmente, cuando me llega un hipotecado, un demandado, y me dice, mira, aquí está la demanda, me acaban de demandar, yo lo que le digo ahora mismo es, lo único que tienes seguro es que podrás mantener la vivienda 5 años. Eso es lo único seguro. Y a partir de ahí vamos a intentar lo que sea. Y ya veremos hasta dónde llegamos. Pero ya digo, el dónde lleguemos, el que lleguemos a algo mucho mejor que esto, dependerá de nosotros y de si cambiemos de actitud. Yo no soy muy optimista en que la gente cambie de actitud y haga lo que tenía que hacer. Claro, si uno dice, a ver, yo no estoy dispuesto a hacer más que esto, ¿no? Contratar a un abogado para defenderme y ya está, y lo que consigamos con eso ya me parece bien. Si nos planteamos las cosas desde esa manera, yo creo que podemos decir que podemos estar contentos. Porque si una persona dejó de pagar, por decir algo, hace 10 años y hoy día mantiene su vivienda y le llega una demanda de ejecución y sabe que seguro mantendrá 5 años más, pues hombre, si lo único que estoy dispuesto a hacer es eso, contratar a un abogado que me defienda, pues oye, el resultado es muy bueno. Lo que se ha conseguido es mucho. Pero la verdad es que se queda muy corto. Se queda muy corto si uno tiene miras más amplias, porque no se trata solo de salvar un apuro de que me he encontrado que no puedo pagar mi hipoteca, porque todo esto no sucede porque sí, todo esto sucede porque hay una política de vivienda del Estado desde los años 80, casi 40 años, ¿no?, que está enfocada a que la política de vivienda su objetivo no es satisfacer la necesidad de vivienda de las personas, sino utilizar la vivienda para explotar a las personas. Entonces, si nosotros
simplemente queremos salvar el problema ahora que tenemos de que no podemos pagar una hipoteca y nos conformamos con poder mantener la vivienda unos años, bastantes años, porque han sido bastantes, pues claro, no estamos afrontando el problema de la vivienda. Y el problema de la vivienda sigue estando ahí. Porque han cambiado algunos detalles, como nuestra compañera ha dicho sobre el tema de las hipotecas. Algunos detalles han cambiado, pero la esencia es la misma. O sea, y no solo la hipoteca, sino toda la vivienda. O sea, explotar a la gente, que la gente que tenga que pagar una barbaridad por la vivienda. Y bueno, pues me parece que me quedan 2 minutos. 2 minutos me quedan. Yo tenía miedo de no poder centrarme en los minutos que me habían dado y la verdad, pues lo he hecho muy bien. Me sobra un par de minutos que no sé ahora mismo en qué podía aprovechar. ¿Cómo? Bueno, a ver, hay una realidad que todo el mundo debería conocer. Yo siempre digo que la Administración de Justicia es una organización criminal, ¿no? Y, evidentemente, pues las organizaciones criminales cometen delitos. Y de esos delitos, pues hay víctimas. Esas víctimas, lo siento, en este caso, hablando de hipotecas, sois vosotros. En el artículo de la página web, pues recogía, pues digamos que las prevaricaciones más conocidas, ¿no? Sobre todo del Tribunal Supremo, en el tema este de hipotecario, ¿no? Porque en ese forcejeo que hubo durante esos años hasta el año 2019, el Tribunal Supremo intentó y al final ha conseguido darle la vuelta a las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para no tener que cumplirlas, para borrarse de ellas. Y al final lo ha conseguido. Hay algo que la gente no entiende respecto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque sus sentencias en las cuestiones prejudiciales no son como las sentencias normales que entendemos nosotros, ¿no? Una sentencia en que condena a alguien y ese alguien tiene que cumplir lo que le han condenado y además el tribunal va a estar atento y controlando que lo cumples. No son de ese tipo de sentencias. Esas sentencias simplemente resuelven, son, diríamos, lo que normalmente diríamos dictámenes, resuelven consultas jurídicas y le aclaran a un juez que ha planteado la cuestión prejudicial esa consulta jurídica. Le explican y le dicen cómo tiene que entender las cosas y cómo tiene que hacer. Pero luego ya le dejan. Usted ya haga, yo ya le he explicado y ahora usted haga lo que tenga que hacer y por tanto el tribunal en sí no controla que se esté haciendo correctamente, se esté actuando en ese país de acuerdo con esas sentencias que ha dictado. Entonces, claro, el Tribunal Supremo, que es muy hábil, esto de jugar con las palabras se le da muy bien, pues le da la vuelta a las sentencias del TJUE y luego hace lo que quiere. Es lo que ha hecho desde el principio. Y al final, luego salía una buena cuestión prejudicial que volvía a poner los puntos sobre las sillas y ellos intentaban darle la vuelta nuevamente, lo conseguían, hasta que salió el 19 y aparece que ahí se ha acabado todo. Hasta veremos qué haremos al respecto. Muchas gracias. Bueno, ahora damos paso a Andrés Jordana Frenkel, abogado con larga experiencia en derecho hipotecario, habitual colaborador de las entidades que estamos aquí, Corriente, para Madrid, para Barcelona. Nos va a hablar del derecho de retracto frente a la banca española y los fondos buitre de los paraísos fiscales. Vale, gracias, Lourdes. Un buen sitio, ¿eh? Está en buen sitio. Bueno, para hablar de lo que es el derecho de retracto, y tal como decía el Moreno Yagüe en la primera intervención, ir a las leyes, tenemos que ir al artículo 1535 del Código Civil. Ahora, para que nos entendamos, el derecho de retracto es, yo como persona solicito un préstamo a un banco, no puedo pagar, transcurriendo un tiempo, el banco me hace un juicio porque no le puedo pagar. Mientras dura todo el proceso,
ese banco vende mi deuda a una otra entidad. Y ahí se genera el llamado derecho de retracto, ¿sí? Es el que tenemos aquí en pantalla. Aquí voy a hacer un pequeño inciso y decir que, finalizado el proceso a la banca, con el Novoa mantuvimos el contacto, cada tanto íbamos ahí a Vilanova y la Geltrú a tomar café, y él me dio muchas enseñanzas. Y una me dijo: Andrés, cuando veas un artículo, tienes que leerlo literal, tienes que leerlo al revés, tienes que leer palabra por palabra, ¿sí? Y de este artículo hay dos cosas muy importantes que pueden pasar desapercibidas y no lo son. La primera es donde dice: se tendrá por litigioso un crédito que se conteste a la demanda. La palabra clave, demanda. Y en el último dice que hay 9 días, pero no 9 días desde cualquier momento, 9 días desde que el cesionario reclame el pago, ¿sí? Bien. Quienes hayan estado en una ejecución hipotecaria, hoy en día es normal. ¿Cómo se pasa aquí? A la derecha tienes una flecha. Ah, ahí está. No, me pasé una. Este todavía no. Falta uno. Quienes estén inmersos en una ejecución hipotecaria antigua, de año, muy probablemente quien reclamaba la deuda, o Santander, o BBVA, o La Caixa, en algún momento habéis recibido una carta en casa que dicen: los derechos de crédito se han cedido a Investigen, Wilding Center o quien fuera, ¿sí? Recibimos. Esa carta parece no tener importancia. Muchos casos se ha reclamado judicialmente la negativa al derecho de retracto, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Cuando el banco vende a ese fondo buitre o ese fondo de inversión la deuda de nuestra hipoteca y de miles más, lo hace conforme permite este artículo, que es el 1532, que habla del que venda alzadamente o en globo, ¿sí? Se ponían a lo mejor 1.000, 2.000, 3.000 hipotecas o 10.000 hipotecas en distintas situaciones, todas judicializadas, y se vendían al mejor postor a un precio, ¿sí? Entonces, en esa venta, que le llaman en globo, no se sabe exactamente cuánto pagó el fondo buitre por nuestra deuda, ¿sí? Ha habido juicios, se ha llegado hasta el Tribunal Supremo sale en defensa de los fondos buitres y prohíbe expresamente la ley de la prorrata, no la ley, perdón, el cálculo de la prorrata. Es decir, si en la suma total de todas esas hipotecas se deben 10 millones de euros y se vendió por 2 millones de euros, han pagado el 20%. Pues yo quiero el 20%, pues el Supremo lo prohibió. Expresamente está prohibido, ¿sí? Con una charla anterior, que era la anterior pantalla, ¿sí? Con el Salva empezamos a trabajar la forma de tumbar este derecho, esta forma de venderlo en globo, ¿sí? Hicimos una charla, pongo la charla que acá hicimos en esta anterior, que está en el YouTube, hemos explicado toda la forma en la que nosotros creemos que si se hace una venta en globo hay un fraude a la agencia tributaria, ¿sí? Se hace un fraude de ley. En esa charla luego el Salva ha ido con un economista, ha mirado esto, nos ha dado varias ideas, lo hemos trabajado. En esta charla que hicimos teníamos un error. Yo cuando hago todo el diagrama lo hago sobre el impuesto de sociedades al 25%, a lo que el economista nos dijo, no, porque se hace como las preferentes, al 1%. Hay un convenio para que cuando fluya el dinero de fondo buitre en fondo buitre, las ganancias no tributan al 25%, tributan al 1%. Sí. Perdona, estás diciendo un gestor económico y es un gestor fiscal. Perdón, gestor fiscal. Bueno, fueron ustedes, yo no pude. Vale, el gestor fiscal, y después también nos explicó de cómo trabajar respecto de los convenios bilaterales para evitar la doble imposición entre estados, sobre todo con el Ducado de Luxemburgo. En eso estamos trabajando y, bueno, a ver si venía, antes de entrar en la siguiente.
lo que seguimos trabajando e intentamos en el derecho de retracto es que cuando estamos en una ejecución hipotecaria y haya pasado a un fondo buitre, poder ofrecer pagar lo mismo que pagó ese fondo buitre. Si era el 10%, pues queremos pagar el 10%. Algo que de momento no se puede, salvo que algún juez o la agencia tributaria diga me estáis defraudando. Es la parte más importante. Luego, para bien o para mal, el estar todo el día junto con Silvia, con mi señora, o debatimos de política o debatimos de derecho. Y en eso, bueno, vienen las elecciones. En esos largos debates que mantenemos, uno fue, ¿es el único momento en el que podemos solicitar el derecho a retracto cuando recibimos la carta de que se ha vendido? Y me dice ella, ¿por qué no lo vemos en el momento de la adjudicación? Cuando se lo ceden a un tercero, la llamada sesión de remate. Claro, entonces empezamos a estudiar si en la sesión de remate podemos aplicar el derecho a retracto. Lo pongo porque como hay 20 minutos y no dispongo de una hora, ¿sí? Pongo los enlaces. Hemos ido junto con el Salva, escribiendo en el blog tanto nuestro como en el de 500 por 20 de Especulación, distintas formas de ver los impuestos. Uno es el ITP, Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, está explicado aquí. El IVA, qué sucede con el IVA. Y el otro con el IBI, el Impuesto de Bienes Inmuebles. ¿Qué pasa? En ese convenio bilateral, ¿no?, entre el Reino de España y el Ducado de Luxemburgo, dice lo siguiente. Cuando se trate de pasar de uno a otro transmisiones, derecho de crédito, patatín, patatán, todo lo que les dé la gana, pagáis en el impuesto donde la sociedad esté registrada. Si está en Luxemburgo, pues no pagan prácticamente nada. Pero hay una salvedad. ¿Qué pasa con los inmuebles? Claro, toda la ejecución hipotecaria, hay un inmueble en el medio. Y ahí, este convenio dice que si se trata de un inmueble es un derecho real, por lo tanto paga en el país en el que está. Dijimos, ojo, ya cambia la historia. Si tienen que tributar en España por el inmueble, por cuánto lo compraron, por cuánto se lo adjudicaron y por cuánto lo vendieron. Por eso fuimos haciendo estos artículos. ¿Bien? Vamos. Empezando a trabajar, cuando Silvia me dice, veámoslo, en el momento de la adjudicación, cuando ya se subastó un inmueble, en la subasta el banco luego tiene que solicitar adjudicárselo. Existe en la ley la posibilidad que cuando el banco se lo adjudique, lo pueda ceder a un tercero, ¿sí? Y eso existe única y exclusivamente para que el banco y el fondo buitre no paguen impuestos dos veces, solo una, para no pagar el impuesto de transmisiones patrimoniales. Solo es para ello. Pero claro, entonces, ¿ha pasado el bien inmueble o ha pasado el derecho de crédito? Ha pasado el derecho de crédito, no el inmueble. El inmueble todavía no cambió de mano. De hecho, sigue en la familia. Este es de una ejecución hipotecaria, ¿no?, donde dice que el BBVA informa, a lo mejor por error se les pasó, porque nadie le ha prestado atención, informa por qué importe se lo cedió al remate, que en este caso es una vivienda por 86.000 euros. Bien, dijimos con Silvia, cumplimos los dos requisitos, judicializado e individualizado, algo que nos negaban con todas las otras veces que intentamos el derecho de retracto. Aquí está, litigioso e individualizado. ¿Sí? Se cumplen las dos cosas. Pues, ¿qué hacemos? Presentamos un escrito al juzgado diciéndole, está judicializado e individualizado, que mi cliente quiere tener la oportunidad de pagar los 86.000 euros. Bien, presentamos escrito. ¿Qué pasó? El abogado del BBVA, claro, acá hay que hacer otra explicación. Las entidades financieras contratan abogados por toda España, pero reciben los formularios de lo que hay que poner, ¿no? Son todo copiar y pegar, lo ponen y ya está. ¿Qué sucede cuando se hace una pregunta que no está contemplada por los grandes gurús de las entidades financieras, que responde conforme a la ley? ¿Y qué nos dice el abogado del BBVA? Que si lo pretendido por nosotros era usar el derecho de retracto, lo tendríamos que haber dicho cuando ellos lo informaron.
pero quedémonos con lo importante. Reconoce el BBVA la posibilidad del derecho de retracto. Lo reconoce, lo está diciendo. Lo que pasa es que dice que se nos pasó el plazo, lo cual no es correcto porque tendrían, según el Código Civil, haber informado. Pero no importa, dicen que vale. ¿Sí? Vamos a continuar. ¿Cuál es el siguiente? No, este ya pasó. No, este no. Queda mezclado aquí. Momento que voy hasta el que tiene que ser. Bueno, este. Vamos a dejar claro cuando yo dije al principio lo de demanda. ¿Recordáis que dije artículo 1535? Habla de la palabra demanda. ¿Sí? Bien. Me parece que quiero empezar. Vamos con él, porque esto que les voy a explicar ahora solo es para que entiendan la respuesta de ese juzgado de primera instancia. En este caso, en este auto, cuando salió la ley nueva del 2019 para ejecutar las viviendas, no se lo consideró cláusula abusiva, porque es una ley. En los juzgados empezaron a decir, no hay cláusula abusiva, no hay oposición, no es válida la oposición. Se aplica una ley supletoria y no se da ni trámite. Presento el recurso de reposición, presentamos un recurso de apelación. El recurso de apelación sale denegado en el mismo sentido de primera instancia y digo, pues, vamos a presentar al Supremo, casación e infracción procesal. ¿Qué me responde el Tribunal Supremo en este caso? Y me dice muy claramente que solamente pueden entrar al Tribunal Supremo las sentencias. Sentencias, nada más. Los autos no. Y si incluso, me contesta en este escrito, que si incluso el juez se equivocara y dictara como sentencia algo que debía ser auto, tampoco se iba a estimar. Que se había equivocado el juez, lo pone en la sentencia, dice, no, tiene que ser sentencia. Si no, no se admite. Quedémonos con eso. Vamos al otro. A ver si está, ¿para qué lado está? Este era un caso de una ejecución hipotecaria antigua que cuando me viene la clienta en el 2020 no se había hecho el trámite de oposición. Digo, pues presentamos la oposición por vencimiento anticipado. El juzgado de primera instancia me lo niega, me dice que ellos ya lo habían valorado y que era muy tarde. Presento el recurso de apelación y ¿qué nos dice la Audiencia Provincial de Gerona? Le pega un rapapolvo a primera instancia porque dice... Uno, no es firme, las ejecuciones hipotecarias no son cosa juzgada. Y siguiente, en el análisis de examen que ha hecho usted, señor juez, solo puso interés de demora abusivo. Pero no dice que el vencimiento anticipado es válido, ni lo menciona. Y como usted, juez de primera instancia, no lo menciona, más vale que lo mencione. ¿Sí? Entonces, cuando volvió, no le quedó otra que archivar el procedimiento. Bien. ¿Por qué digo que esto no, en estos dos casos los muestro que tanto el Supremo como las audiencias provinciales dicen que las ejecuciones no hay cosa firme? Bien, después de que el banco dijera que el derecho de retracto es aplicable, le voy a poner la respuesta del juzgado. Esta, ¿qué me dice? Dice, fíjense de cuándo es, enero de 2023, porque todo esto es muy reciente. Dice, no ha lugar a requerir a la parte ejecutante en los términos interesados por parte de la ejecutada, dado que no se entiende aplicable el 1535 en supuesto de ejecución hipotecaria, cuyo incidente de oposición se ha resuelto por resolución firme. Primero, volvamos al 1535. ¿No es cierto que decía demanda? No aclara qué clase de demanda, que es lo que siempre me decía el Novoa, no lo aclara. Dice demanda, por lo tanto, ordinario, monitorio, ejecución hipotecaria. Es válido. Lo tenemos judicializado. Pues para la jueza la ejecución hipotecaria no está judicializada y encima es una resolución firme. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Voy bien? ¿Ya me fui muy rápido? Pues no sé si hay preguntas o algo. Sí, por eso no sé si quiere haber preguntas o algo. Yo creo que más o menos resume, o dudas. Los procesos judiciales tienen títulos. El de ejecución hipotecaria ya es una sentencia, es una ejecución. Claro, pero dicen que no causa cosa juzgada.
pero está judicializado. O sea, una jueza que está entendiendo un tema no puede decirme que no está judicializado. No puede decirme que hay una resolución firme, si el mismo Supremo lo prohíbe. Uno de los motivos para acudir al Supremo, porque tienen varios, porque cada vez van poniendo más, es que tiene que ser sentencia. No puede ser un auto, porque un auto no causa cosa juzgada. Hemos mostrado cómo la Audiencia Provincial de Gerona te está diciendo años después, como no lo nombró, y por más firme que sea, si es que fuera firme, igualmente usted lo va a mencionar, en este caso no se está permitiendo. No sé, tú, Salva, si quiere alguna duda o que aclare algo del derecho de retracto. No, a mí me interesaba que nos explicaras, que toda la gente, porque hay mucha gente que tiene problemas con los fondos buitre, ¿no? Perdón, un momento. Si ¿tú ya has acabado tu explicación? Sí, pero sí que... Sí, Un momento. ¿Tú querías hacer un apunte o querías hacer un añadido a lo que has hablado? Sí, quería hacer un pequeño añadido y también a lo tuyo. Bueno, soy muy habladora. Bueno, en cuanto a lo que ha dicho, estoy muy interesante lo que has dicho. El tema es que el Tribunal Supremo y las audiencias provinciales, yo es que he estado estudiando también este asunto, es que consideran que no hay crédito litigioso. Es decir, que la ejecución hipotecaria no es un litigio, o sea, no lo consideran litigio a los efectos de poder ejercitar la acción de retracto, porque estás adquiriendo un crédito litigioso. Y el momento ideal, además, es cuando tienes conocimiento de la cesión del remate a favor del fondo buitre, porque en ese momento estás teniendo conocimiento de que el bien hipotecado, o sea, subastado, adjudicado, se lo va a quedar un tercero. Ese es el momento. Tienes los 9 días famosos. Ahí digo, o sea, no hay mejor posición. ¿Pero qué pasa? Que el Tribunal Supremo ya ha dictado jurisprudencia sobre esto. ¿Por qué? Porque saben que esto si no sería un coladero. Ya nos están cerrando puertas continuamente. Entonces, no es litigioso. Una ejecución hipotecaria no es una ejecución, o sea, no es un crédito, o sea, no es un litigio a los efectos de la cesión de crédito litigioso. Y se quedan tan anchos. ¿Vale? No es suficiente. Luego quería hablar también, se me ha quedado corto a raíz de lo que le ha dicho Gallego, del tema del vencimiento anticipado. Sí que es verdad, la sentencia esta del año 2019 es muy importante, porque nos deja a los deudores la facultad de decidir por nosotros mismos si queremos tirar adelante la nulidad de la hipoteca y, por tanto, de todo el proceso, o seguir adelante o escoger otro tipo de vencimiento o lo que sea. Porque el Tribunal Supremo, vuelvo otra vez porque para mí el Tribunal Supremo es es nuestro principal caballo de batalla. El Tribunal Supremo moduló la jurisprudencia del Tribunal Europeo diciendo que la ejecución hipotecaria era mucho más ventajosa seguirla, porque nos podíamos defender mucho mejor. Fíjate, no es suficiente para ejercitar un retracto, cuidado, no es suficiente. Pero es muy buena que nos ejecuten y nos quiten la casa. Esto es fabuloso. Y qué mejor opción que esa. Esto viene a decir el Supremo, lo estoy diciendo en palabras muy llanas y muy sencillas. Pero el Tribunal Supremo decía esto. Y por tanto no nos daba la facultad de escoger, sino que decía, no, ya escojo yo por ti, que yo soy más listo que tú, y escojo que la mejor opción es la ejecución hipotecaria y que se te adjudique, mejor dicho, que un fondo buitre se acabe quedando por la mitad o menos de la mitad tu casa y tú te vas a la calle. Esa es la mejor opción, ¿vale? Luego también estaríamos hablando de las daciones en pago. Bueno, es que no acabaríamos nunca. Tendríamos que hacer otra. Las haremos, Celia, las haremos. Las haremos. Por tanto, el vencimiento anticipado es un motivo para pedir de oficio la revisión de estos procedimientos que están todavía o que incluso han sido juzgados, y hablar de esta importantísima sentencia diciendo, a mí no se ha dado este derecho a escoger y yo no quería seguir con esta ejecución hipotecaria porque, mire, estoy en la calle o estoy peor, que mi vivienda se le ha quedado un fondo buitre, como he dicho, por nada,
por 0 o por 20 o por 10 y estoy con un alquiler social, que le llaman ahora, eso de alquiler social, por 5 años o por 3 años en algunos casos, y vas a la calle directo porque no te renuevan. O sea, todavía estoy en peor posición. Por tanto, es muy importante el tema del vencimiento anticipado, atacarlo, para mí, al margen de la lucha. Por supuesto que la lucha es importante, la lucha en la calle, y que se nos oiga y que se nos vea, como en otras causas. No, Perdón, lo único para finalizar quiero decir que, bueno, cuando Salvador, cuando trabajamos, cuando miramos, no es fácil porque trabajamos todo el día y contestamos la rutina, la burocracia de los juzgados, pero claro, incluso de eso, sacar tiempo para buscar y dónde buscamos, con quién buscamos, qué leemos, qué dejamos de leer, no tenemos los recursos financieros y las entidades financieras, por lo tanto, quiero decir que es bastante destacable el que podamos ir mirando, buscando, sosteniéndonos en el tiempo. Cuando un juzgado te dice que no, el siguiente que no, el tercero que no, el cuarto que no, el quinto que no, el sexto que no, y a lo mejor el séptimo nos dice que sí. Quiero decir que hay que tener... Y sí, y sufrimos por esas 6 primeras familias que en ese caso han dicho que no. No es simple ni fácil desde nuestra parte cuando contestamos, cuando trabajamos, ¿me entiendes? Siempre fácil es para los bancos. Quiero decir eso. Gracias. Ahora... Quiero hablar. Vale. No, yo, a ver, cuando el tema este de los... Se la dejo en el tintero porque no da tiempo de más. El tema de los fondos buitre es muy importante. Bueno, antes quiero decir una cosa. El Tribunal Supremo que tenemos y el Tribunal Constitucional que tenemos, lo tenemos porque queremos. Porque es un producto del régimen franquista y de su evolución en el régimen del 78. Y hasta que no nos lo carguemos, no haremos nada de bueno. Buscaremos, mientras tanto tenemos que buscar cosas. El tema del fondo buitre, porque así es un descaro absoluto. Esto sale a partir de la noticia que sale en el Confidencial, que no ha vuelto a salir. Eso el año pasado, en enero, la encontré. En enero además encontré una noticia, esto lo tenemos puesto en la página web, tenéis que leer e informaros. En enero del año pasado descubro una noticia del Confidencial, hay 2, que dice que la agencia tributaria ha levantado actas de inspección y por lo tanto multas a decenas de fondos buitres por valor de centenares de millones de euros por fraude fiscal. Y la noticia dice, porque la agencia tributaria dice que el precio en el cual se vendió el crédito al fondo buitre es necesario para poder ejercer el derecho, en este caso, de impuesto a sociedades, saber el precio individualizado. Y lo dice. Cuando en el 2020 el Tribunal Supremo, en la sentencia 2005-2020, dice que es imposible saber el valor individualizado cuando se vende un crédito en bloque con otros. Y la agencia tributaria va y le dice lo contrario. O sea, es la agencia tributaria contra el Tribunal Supremo. Porque ¿qué se está haciendo? Se está haciendo un fraude fiscal en el cual están conchavados los bancos españoles a través de los bancos de fondos de inversión en Luxemburgo, porque allá no hay tributación en el inmobiliario, conchavados con el fondo buitre, el original que está allá, por ejemplo, Blackstone, con la filial que tienen aquí. Esa triangulación es el que le ha puesto el dedo la agencia tributaria. Pero como colación, yo le dije a ellos, oye, pues ahí hay algo que rascar, pues vamos a rascar sobre eso. Yo creo que se ha quedado todavía un poquito, porque no le ha dado tiempo, pero sí, yo creo que ahí hay que meterle el dedo y se puede llegar a hacer mucho daño. Hay que hacer una pregunta, Sebastián.